continuación le vamos a hablar de la comunicación oral y su utilidad. Mi nombre es Jefferson Briceño y vengo a hablar sobre la comunicación oral. Es aquella que se establece entre dos o más personas, haciendo uso de un idioma o código compartido, a través de un medio de transmisión físico que tradicionalmente era el aire, aunque hoy en día podemos agregar el teléfono o la videoconferencia. La comunicación oral nos permite transmitir a las personas con las que hablamos información, ideas, sentimientos, emociones, creencias, opiniones, actitudes, entre otros. Para realizar la comunicación oral nos valemos de la voz, para reproducir los sonidos de la lengua, formar palabras y elaborar un mensaje que contenga la información que queremos transmitir a nuestro interlocutor. Con esto nos referimos a la forma de la comunicación verbal, que emplea la palabra hablada, integrada por un conjunto de signos fonológicos convencionales como modo de exteriorizar las ideas, sentimientos, pedidos, órdenes y conocimientos de una persona, que le permite mantener un diálogo o discusión con otros. Para que la comunicación oral tenga lugar debe haber al menos dos personas involucradas que realicen alternativamente el papel de emisor y el que entrega la información y receptor el que la recibe. Es el modo de comunicación más antiguo, tal vez de la misma data o un poco posterior a la expresión corporal, pero anterior a la expresión escrita, que sufrió una evolución desde sus orígenes, los cuales aún son discutidos. Para la Biblia, fue Dios quien permitió al hombre, como el ser creado de mayor rango, darle un nombre a cada cosa o ser que lo rodeaba, mientras otros sostienen que el lenguaje oral nació como copia de los sonidos naturales que el hombre escuchaba. Paulatinamente fue perfeccionándose, constituyéndose en un sistema de signos verbales, que además diferenciaba a una cultura de otra, y sirve para lograr unidades nacionales o regionales. Quienes comparten un mismo lenguaje, herramienta de la expresión oral, comparten el uso de signos sonoros que unidos sirven para diferenciar unas cosas de otras y para indicar de lo que se está hablando. Es la primera manera de transmitir la cultura a las generaciones futuras y los primeros pactos entre personas y grupos. Fue la expresión oral cuando aún no había aparecido los símbolos gráficos que le dieron al lenguaje mayor seguridad, difusión y precisión. Si bien la expresión oral, como dijimos, carece de la objetividad de la escritura, escuchar la voz de la otra persona hace que el contacto que se crea sea más personal, más intenso. El énfasis puesto al hablar, las pausas, la firmeza y el temblor de la voz permiten conocer muchos aspectos de la personalidad del hablante, que el lenguaje escrito puede disimular. La riqueza del vocabulario, que consiste en conocer la mayor parte de las palabras del idioma, permite lograr una expresividad oral más completa y convierte a quien lo emplea, siempre que no sea demasiado tímido o un gran orador. El teléfono permitió lograr que la expresión oral traspasara los límites espaciales en la comunicación interpersonal, la radio y luego la televisión, que sumó la imagen a la voz y así permitieron llevar la expresión oral a todas las casas como medio de información y diversión. La invención del Internet posibilitó que las personas puedan comunicarse en forma verbal y o escrita a través de la red con alcance mundial. La información transmitida se conoce como mensaje. Este mensaje es elaborado de acuerdo a un sistema de sonidos lingüísticos correspondiente a un código o idioma. La transmisión del mensaje se realiza a través de un medio físico, que puede ser el aire, pero también puede ser algún dispositivo de telecomunicaciones como un teléfono o una computadora. El proceso de comunicación oral, a su vez, está enmarcado dentro de un contexto que puede incidir sobre el sentido o significado del mensaje, el lugar, la situación y las circunstancias en que se sea entregado y vean a condicionar la forma en que se esté recibiendo e interpretando. Esta se caracteriza por ser espontánea, elaborarse sobre la marcha, ser directa y sencilla, por recurrir al lenguaje corporal para reforzar o enfatizar el mensaje, gestos, actitudes, posturas, por ser dinámica e inmediata. La comunicación oral es propia del ser humano y se establece en todos los ámbitos en que se relaciona y necesita comunicarse, desde el personal hasta el profesional, desde el político hasta el económico o comercial.
Eli Utrera le hablará de los principios básicos en las comunicaciones orales. Los humanos, a diferencia del resto de los animales, podemos expresarnos a través de la palabra. La sociedad de hoy en día exige un alto dominio en la comunicación tanto oral como escrita. Todas aquellas personas que no puedan expresarse de una forma clara y coherente y con una mínima corrección están reduciendo sus expectativas profesionales y sus relaciones personales. La comunicación oral debe constar de una emisión de información o mensaje por medio de un comunicador o emisor y una reacción-respuesta al mensaje o información recibida por parte del receptor, como puede ver en la siguiente gráfica. La emisión de información comprende un emisor y un receptor, donde dentro del receptor se produce una reacción al mensaje recibido y a su vez se responde a la información recibida. Si queremos conseguir nuestro discurso, mensaje o exposición sea comprendido de una forma sencilla por nuestros interlocutores, debemos tener en cuenta una serie de principios. Definición. Debemos indicar brevemente el motivo de nuestra exposición antes de comenzarla, lo que pretendemos conseguir con ella, las razones que nos llevan a intervenir. La estructura. Tenemos que procurar en todo momento que el mensaje que tratamos de emitir esté bien ordenado por etapas y de una forma coherente. Énfasis. Trataremos de ensalzar aquellas palabras o frases que refuerzan nuestra exposición, aplicando estrategias como elevar un poco más el tono de voz o realizar pequeñas pausas. Repetición. Conviene ahondar y repetir todas aquellas palabras y frases que nos lleven a captar la atención de nuestro interlocutor y así posibilitar una mejor comprensión de nuestro mensaje. Sencillez. Procuraremos exponer nuestras ideas de la forma más clara y sencilla y utilizar el vocabulario más accesible para nuestro interlocutor. Elementos del lenguaje no verbal. La expresión aglutina una serie de acciones distintas a las palabras, pero que guardan una estrecha relación con ellas. Todas las personas cuando se comunican de forma oral, además de utilizar la boca para comunicarse, suelen emplear otras formas de expresión como la mirada, los gestos o las posturas, con las que muestran ante su interlocutor actitudes de rechazo, afirmación, duda, entre otras. Dentro de los elementos del lenguaje no verbal están los siguientes: la apariencia personal, nuestra forma de vestirnos, peinarnos o nuestras condiciones de aseo introducen matices en la comunicación oral y hacen que nuestro aspecto sea en ocasiones motivo de rechazo o bienvenida. La mirada, nuestra manera de mirar desempeña un papel muy importante en la comunicación oral, pues con ella se expresan emociones, aversiones, deseos o inquietudes que nos pueden llevar a revelar el estado de ánimo de nuestro interlocutor. La expresión facial. Con la expresión de nuestro rostro podemos transmitir nuestro grado de interés, nuestra comprensión, nuestro estado emocional y podemos conocer mejor a nuestro interlocutor. Los gestos, el movimiento de nuestras manos mientras hablamos sirve en ocasiones para resaltar o destacar aquellas palabras o frases que consideramos importantes. La postura, el modo de sentarnos, la postura física que adoptemos o la forma de andar puede reflejar actitudes y sentimientos hacia nosotros mismos y hacia los demás. La proximidad y el contacto físico. El contacto físico es sinónimo de afabilidad, simpatía, sociabilidad, entre otras, y sirve para indicarnos cuál es el tipo de relación existente entre las personas, como estrechar la mano, el abrazo, un beso en la mejilla. Dentro de la expresión oral tenemos los conocimientos, que son las informaciones que tenemos memorizadas que para ser expresadas exigen el dominio de la lengua. También intervienen aspectos relacionados con la cultura y las estructuras comunicacionales. Y las habilidades son los comportamientos que mantenemos en las comunicaciones orales, tales como la habilidad para adaptarnos al tema y adecuar el lenguaje. Al escuchar activamente estamos consiguiendo estimular y continuar la comunicación
promover que el interlocutor se sienta a gusto, convertirnos en una persona significativa y llegar al fondo de los problemas.